Ha sido pues una contienda con muchos sin precedentes, histórica. El regreso de un expresidente, el forzado retiro de la candidatura de un presidente en funciones que jamás se había visto y el rápido ascenso de una mujer afroasiática que hace muy poco tiempo se imaginaban que sería la candidata presidencial del Partido Demócrata. Cabe decir que el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Seguridad Interna, la CIA y todas las demás agencias de inteligencia y policíacas de Estados Unidos se han declarado en alerta máxima ante la posibilidad real de violencia, sabotaje, atentados, intimidación de electores. México es el país al que más afecta el resultado de esta elección. Según el índice de riesgo del The Economist Intelligence Unit, México está más expuesto que ningún otro país al triunfo de Trump. Dolly Esteves, qué gusto saludarte, nuestra querida Dolly Esteves desde Washington. Hoy, supermartes, todo puede pasar. ¿O cuál es tu pulso? ¿Cómo llega a Estados Unidos hoy, Dolly Esteves? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a ti en el auditorio, Luis Alberto. Pues mira, Kamala Harris y Donald Trump llegan hoy, el día de los comicios, con un empate técnico según las encuestas. La incertidumbre electoral se definirá en 7 estados clave, o sea, los llamados famosos estados bisagra, en los que estarán las miradas puestas pues del mundo entero en esta contienda histórica. Acudirán a las urnas a partir de hoy, ya se abrieron la mitad de los estados de Estados Unidos, van a acudir hoy 80 millones de estadounidenses, que es la mitad del padrón electoral. Pues la otra mitad, o sea, los otros 80 millones, ya emitieron su voto anticipadamente por correo o de manera presencial. Muy interesante los exit polls que ya se hicieron de esta votación anticipada, porque Harris acaparó el voto anticipado de las mujeres con un margen de ventaja sobre Trump del 10%, y eso está siendo leído pues como una señal muy positiva para ella. La disputa es, como sabemos, 270 votos del colegio electoral, es decir, la mitad de los votos de ese órgano. El que alcance los 270 votos primero, ese gana la elección. Los primeros exit polls van a empezar a conocerse a partir de las 6 de la tarde, hora de aquí de Washington, es decir, inmediatamente después del cierre de las urnas en 2 estados, en Kentucky e Indiana, que son los 2 primeros que cierran las urnas. Ha sido pues una contienda con muchos sin precedentes, histórica. El regreso de un expresidente con la habilidad de generar división, con una retórica de odio, el forzado retiro de la candidatura de un presidente en funciones que jamás se había visto, y el rápido ascenso de una mujer afroasiática que hace muy poco tiempo, muy pocos imaginaban que sería la candidata presidencial del Partido Demócrata. Y pues la nación arranca esta jornada electoral en vilo por la posibilidad que antes prácticamente era inimaginable aquí en Estados Unidos, la violencia política, los intentos de asesinato y promesas de represalias de Trump contra sus adversarios, a quien llama enemigos internos. Cabe decir que el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Seguridad Interna, la CIA y todas las demás agencias de inteligencia y policíacas de Estados Unidos se han declarado en alerta máxima ante la posibilidad real de violencia, sabotaje, atentados, intimidación de electores. Hay un monitoreo permanente e intenso las 24 horas, toda la semana, y quizás más allá de la semana, depende de cómo van las cosas, en un centro especial que fue montado especialmente aquí en la sede del FBI en Washington. El Consejo Nacional de Inteligencia, que agrupa a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, del gobierno federal, advirtió hace unos días contra el escalamiento de las campañas de injerencia y desinformación de Rusia, China e Irán para provocar precisamente violencia, exacerbar la división interna y cuestionar la legitimidad de la elección. Según un memorándum que fue desclasificado por dicho consejo, la amenaza se daría entre hoy, martes,
día de elecciones, y el 20 de enero, que es la fecha de la toma de posesión de quien gane la elección. México es el país al que más afecta el resultado de esta, o más afectaría el resultado de esta elección. Según el índice de riesgo del The Economist Intelligence Unit, México está más expuesto que ningún otro país al triunfo de Trump. Y bueno, basta ver ayer la amenaza de imponer aranceles del 20%, la amenaza que lanzó Trump de imponer aranceles del 20% a todas las importaciones mexicanas, y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no controla el flujo de migrantes y drogas que llegan a Estados Unidos. Y bueno, Luis Alberto, ¿qué te puedo decir? Es muy difícil pronosticar el resultado de lo que sin duda es la elección más importante, trascendental de la historia contemporánea de Estados Unidos. Y vamos a ver a quién elige este país, a un señor autoritario y vengativo, apoyado por los principales adversarios de Estados Unidos, que demanda lealtad a su persona por encima de la Constitución, o a una mujer afroasiática que promete defender la Constitución y el Estado de Derecho. Pues va a ser un día muy importante, Super Martes, y mañana te estaremos consultando, Dolia, para ver cómo fue. Porque ¿cuándo se va a saber? ¿Cuándo vamos a saber quién ganó? Hoy mismo en la noche no, ¿verdad? ¿Hasta cuándo sabremos? Mira, depende cómo va, obviamente, pero los primeros exit polls, que son tienden a ser bastante, tienden a ser bastante apegados a la realidad que dan las cadenas de televisión y sobre todo la agencia de noticias AP, se van a empezar a dar a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya cuando cierren algunos de los estados de la costa este. A 7 de la tarde, hora de Washington. Entonces, ellos dan una guía muy importante, ¿no? Aunque puede ser que en algunos estados la contienda sea tan cerrada que no sea posible dar exit polls. Entonces, podría haber una incertidumbre de que no supiéramos hoy en la noche, pero es muy probable que sí sepamos por parte de los exit polls, no de las autoridades electorales, con excepción de algunas que puedan haber terminado su conteo. Perfecto, pues mañana te convocamos para seguir y esta semana estaremos al pendiente. Te mando un abrazo, Dolia, gracias.